Ok, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre la Constitución de 1824. Y bueno, primero está la contextualización histórica. En el corto gobierno de Agustín de Iturbide se tuvo la idea de elaborar una constitución que normara la forma imperial monárquica, su organización y su fundamento jurídico. Esta idea fue dada por el publicista Juan Wenceslao Barquera, que era un jurista y un teórico político que produjo un pequeño tratado titulado Lecciones de Política y Derecho Público para Instrucción del Pueblo Mexicano. Era un proyecto para elaborar una constitución que rigiera a la nación y al Estado mexicano bajo el régimen monárquico de Agustín de Iturbide. Sin embargo, los cambios de país impidieron el fortalecimiento del sistema monárquico y la elaboración completa de una constitución de tipo imperial. Otra cosa que estaba pasando alrededor del mundo era el liberalismo y pues los principios que el liberalismo sustentaba, su sentido y proyección universalista y el aliento que le prestaban los estados más fuertes y poderosos, provocó que se fomentaran las ideas liberales, el apoyo a las instituciones jurídicas y políticas novedosas y transformadoras. Y estas ideas fueron las que influenciaron a México. Otra cosa que influenció a México fue el incontenible progreso de Estados Unidos y esto tuvo bastante peso en la conciencia de nuestros dirigentes políticos. El primero de ellos fue el vocero de la insurgencia, Francisco Severo Maldonado. Y también se tienen registros que entre los años 1823 y 1824 en el Federalista aparecieron numerosos artículos en torno a las bondades del sistema federal. Bueno, los dos acontecimientos pasados nos permiten afirmar que hasta 1824 la admiración de los mexicanos por la legislación y el progreso de Estados Unidos fue creciendo. Otro personaje importante aquí es Lorenzo de Zavala, quien afirmó que para elaborar la Constitución de 1824 los diputados utilizaron como texto y modelo una mala traducción impresa en Puebla que venía desde Los Ángeles. Y bueno, para el 24 de enero de 1824, el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana fue aprobada por el Congreso Constituyente, en el cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer imperio de Agustín de Iturbide y de que México se declarara una nación independiente. Y bueno, por último, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente. Después tenemos la vigencia. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando fue sustituida por una constitución centralista. Bueno, y hablando acerca del contenido que tuvo, esta Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses. Fue más bien una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, que fue promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte, impuesto por el ejército francés, como también tuvo influencia de la Carta Federal de los Estados Unidos, que fue aprobada en Filadelfia en 1787. Se considera este documento el resultado de una guerra de independencia cuyos conceptos trascendieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige. Ejemplos de estos son la soberanía nacional, los derechos humanos, el federalismo, la división de poderes y la democracia representativa. Bueno, la combinación de los tres modelos fue prácticamente sobre el español, el colonial y el estadounidense, y dio como resultado un sistema judicial muy peculiar en el texto aprobado por el Congreso Constituyente y promulgado el 4 de octubre de 1824. Algunos de los artículos más significativos son los primeros 6,
declaran a los Estados Unidos mexicanos como país libre e independiente, establecen los alcances del territorio, proclaman una sola religión, defienden los estados de la República y anuncian la división del supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, y hablando un poco acerca de los principios establecidos en esta Constitución, vemos que se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, dividida en tres poderes que fueron el legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo de la federación lo ejercía un Congreso General dividido en dos cámaras, una era la de los diputados y otra la de los senadores, y el supremo poder ejecutivo de la federación recaía en un solo individuo que se denominaría lo que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y el poder judicial residiría en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Sobre los estados que integrarían la República Mexicana, en la Carta Magna se dispuso que el gobierno de cada estado se dividiera para su ejercicio en los tres poderes y se estableció que nunca podría reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo individuo. Bueno, la forma de gobierno, los legisladores consideraban en 1823 a 1824 que su labor era organizar al gobierno del Estado. Bueno, lo que hace la forma de gobierno de la Constitución de 1824 es que prescribía una república federal y una república porque sus gobernantes serían nombrados por el pueblo de forma inmediata. Cada estado tenía un arreglo con el código fundamental de su propio gobierno, pero apareció el federalismo como una serie de obligaciones y restricciones que se imponen en los estados. Los territorios se hallaban a cargo del gobierno federal y se fijaban los principios fundamentales del sistema federal que se implementaba, la autonomía en cuanto al régimen en el interior de los estados y división del poder dentro de las propias entidades federativas. Eh, También participando esta a través del Senado en el gobierno federal y un sistema de reformas y adiciones constitucionales con la decisiva intervención de legislaturas locales. Al legislativo lo dividió en dos cámaras, cada una con dos senadores de cada estado, y el poder judicial se hacía residir en una Corte Suprema de Justicia. Bueno, el presidente sería quien haya obtenido el mayor número de votos conforme a la Constitución, mientras que el vicepresidente sería el que seguía en esa cantidad de votos. Su puesto duraba 4 años para ambos y también el presidente podía llegar a presentar propuestas o reformas de ley al Congreso para el bien general. La Corte Suprema de Justicia se componía de 11 ministros distribuidos en 3 salas y un fiscal. Los tribunales de circuito se compondrían de un juez letrado, un promotor fiscal y de 2 asociados según dispusieran la ley. Al presidente sus funciones entraban en función el 1 de abril y se requería que fuera mexicano de nacimiento y con 35 años de edad. Para la Cámara de Diputados, los representantes se elegían cada 2 años y se necesitaba tener 25 años cumplidos. Para el Senado se necesitaba que tuviera 30 años cumplidos y tenía que cumplir con los requisitos igual que los diputados, como era ya tener tiempo viviendo en su vecindad. En la Corte Suprema de Justicia, para poder ser electo se necesitaba estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas y tener la edad de 30 años. En los tribunales de circuito se componían de un juez y un promotor fiscal y para ser juez de circuito se requería tener 30 años cumplidos y ser ciudadano de la federación. El poder ejecutivo se administraba en la democracia, ya que el régimen republicano democrático en representación federal se estableció en esta Constitución.
Bueno, en la Constitución de 1824 estaba formada por 7 títulos y 171 artículos. Esta Constitución fue basada en la de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Constitución de los Estados Unidos para formular la representación y una organización federal, y en el Decreto Constitucional para una libertad de las Américas mexicana en 1814. Bueno, también se implantó el sistema del federalismo en la República Representativa Popular, la cual estaba integrada por 19 estados y 4 territorios dependientes del centro y del DF. Bueno, la Constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de la igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia de un fuero militar y un eclesiástico. Bueno, los artículos más relevantes de esta Constitución, pues iniciamos con el artículo primero constitucional. Puedes cambiarlo ahí. La nación mexicana es soberana y libre de un gobierno español y de cualquier otra nación. En el artículo tercero, la religión que establece es la católica apostólica romana, es la que está protegida por la ley y en todo caso se prohíbe cualquier otra religión. En el artículo cuarto, la nación mexicana adopta el gobierno de una forma de república representativa popular y federal. En el artículo sexto, el supremo poder de la federación se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo en el artículo séptimo expresa que es un depósito en un congreso constituido por 2 cámaras, una de diputados y otra de senadoras. En el artículo 50 nos habla sobre la libertad política de imprenta en la federación y de los estados. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el artículo 75, perdón, se establece que la figura del vicepresidente, que en un caso de una imposibilidad física o moral del presidente, él ejercerá las facultades y la prerrogativa del mismo. En el artículo 95 nos expresa que el periodo de un presidente y vicepresidente será de 4 años electos. En el artículo 123, el Poder Judicial reside en la Corte Suprema de Justicia, en los cuales son los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. En el artículo 124, la Corte Suprema se compone de 11 ministros distribuidos en 3 salas y una fiscal. Y en el artículo 157, que son de los más importantes, que es donde que el gobierno individual de los estados se conformaba por 3 poderes, como ya lo había explicado. Bien. Esta constitución es planteada como un pacto entre los estados, donde dividía la república en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su congreso. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república popular representativa. Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En el poder legislativo se deposita el poder de toda la federación en un congreso en general. Este se divide en 2 cámaras, que es la de diputados y la de senadores. Las funciones de ambas cámaras, cada cámara en sus juntas preparatorias y en todo lo que pertenezca a su gobierno interior, observará el reglamento que formará el actual Congreso, sin perjuicio de las reformas que en lo sucesivo se podrán hacer en él, sin ambas cámaras lo estimaren conviene. Cada cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros y resolverá las dudas que ocurran sobre ellas. Las cámaras se comunicarán entre sí y con el Poder Ejecutivo por conducto de sus respectivos secretarios o por medio de sus diputaciones. El Poder Ejecutivo se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos, aunque el Poder Ejecutivo era depositado en un solo ciudadano. En el artículo 75 se crea la figura de vicepresidente, quien tenía todas las facultades y prerrogativas del presidente en caso de imposibilidad física o moral del presidente.
Para ocupar el cargo del presidente como el vicepresidente, el texto constitucional dispuso como requisitos que fueran ciudadanos, tener de 35 años, residir en el país. Las facultades del presidente de la República son, entre algunas, publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso en general. La facultad reglamentaria, que es poner en ejecución las leyes, decretos dirigidos a conservar la integridad de la Federación. El vicepresidente gozaría de las mismas prerrogativas en caso de ausencia del presidente. En el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados del distrito. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de 11 ministros distribuidos en 3 salas y de un fiscal, poniendo el Congreso en general a aumentar y disminuir su número si se conviene. Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino y no solo podrán ser removidos con arreglo de las leyes. Bueno, yo les voy a explicar el ámbito de competencia. Este es el principio de competencia normativa que sirve para ordenar las relaciones entre los diversos centros de producción normativa dentro del Estado federal. El principio de competencia crea una división de la capacidad normativa en 2 órdenes materiales, uno federal y otro local, y establece una distribución de poder sobre una superficie horizontal, además de que cada fuente del derecho tiene un campo de acción limitado y en esa virtud no puede regular más que las materias que entran en ese radio, así como que es un deber de respeto recíproco entre las 2 normas que se relacionan a través de la distribución de las capacidades normativas que realiza la Constitución. Hablando de la clave histórica, el principio de competencia puede ser visto con el propósito de ir quitando terreno a la omnipotencia reguladora de la ley, es decir, el papel predominante del Parlamento, que significa que la Constitución ha reconocido fuentes más idóneas que la ley respecto de ciertas materias, lo que es otra consecuencia de la pérdida del primer puesto por la ley en el sistema de las fuentes. El principio de competencia no solo actúa para distribuir los poderes normativos entre ordenamientos diferenciados, como el federal y el local, sino que también lo hace hacia adentro de cada uno de ellos, como en la Constitución mexicana, que de acuerdo con el principio de autonormación del Parlamento, para que el Congreso de la Unión regule mediante una ley su estructura y también su funcionamiento interno. Bueno, la forma de Estado era el sistema federal, que fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en el artículo 4 señalaba: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Y en el artículo siguiente se mencionaban las partes integrantes de la federación. Durante el siglo XIX, el federalismo mexicano sufrió varias crisis de anarquía, tanto como el desorden fiscal que producía la duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias entre las entidades federativas, así como la presencia de cacicazgos locales que dieron lugar a importantes exigencias para revertir el modelo federal y así convertir a México al centralismo. Y el federalismo. La articulación de la República Mexicana como un Estado federal impone una ordenación de las fuentes del derecho y otorga a los entes federados un espacio constitucionalmente garantizado, ya sea con mayor o menor amplitud de autonomía normativa, diferenciado del perteneciente a la federación. El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central y que reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas. En sí, el federalismo no es reducible a una noción puramente jurídica, sino que se basa en una forma especial de entender la asociación política dentro del Estado, la cual desborda el marco del derecho constitucional.
Bueno, pues el control constitucional nos menciona acerca de que el control constitucional tiene como significado original que tuvo sus orígenes en el control político organizado a través de procedimientos constitucionales ejercido por el propio Congreso de la Unión o por derivaciones de este, como fue el denominado Consejo de Gobierno. Como un ejemplo podemos encontrarnos en el artículo 165 de la Constitución de 1824, el cual confió en el Congreso de la Unión la facultad de resolver cualquier duda sobre el significado de la Constitución, así como de juzgar a cualquier funcionario que la infringiera, mediante juicio político después de haber sido investigado por el Consejo de Gobierno, integrado por un senador de cada estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción primera de la misma Constitución. De igual manera, la Constitución de 1824, en su artículo 166, otorgaba exclusiva competencia a las legislaturas de los estados para hacer observaciones y plantear reformas a la Constitución. Siguiente. La Constitución de 1824. La Constitución de 1824 tiene un claro antecedente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Este documento jurídico que sirvió para poder amarrar de cierta manera a los gobiernos de los distintos estados independientes en que el primer imperio mexicano se había disuelto a constituir una nación unida y dotada de los consabidos 3 poderes públicos de corte federal y representativa. Ese documento se firmó el 31 de enero de 1824 y contenía los basamentos que la posterior Constitución consagraría. La Constitución de 1824 fue un documento de carácter jurídico y político que tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Fue proclamado en el año de 1824 y estuvo conformado por 7 títulos y 171 artículos. En esa Constitución se definía a la nación centroamericana como una república federal representativa cuya única religión oficial era el catolicismo. Fue producto de un Congreso General Constituyente convocado en 1823 por el tribunato de Pedro Celestiano Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, denominado Supremo Poder Jurídico, y que sucedió a Iturbide a cargo de los designios de la nación. Y a continuación se reproducirá un video en el cual es resumido todo lo que dijimos.
Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.